amigos, es Abraham del Río, su instructor personal. Y hoy quería hablar sobre un tema que estamos experimentando mucho en estos últimos días. Y eso es el del miedo y el respeto. Y quiero platicar sobre eso hoy. En estos tiempos en que vivimos, muchos prefieren usar el miedo para poder controlar al pueblo o otras personas. Inclusive se usa tanto que muchas veces ni nos damos cuenta que somos víctimas o que estamos siendo manipulados por el uso del miedo. Entonces, quería hablar sobre eso. El miedo, según Wikipedia, es un sentimiento caracterizado por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso hasta pasado. Es un sentimiento que se percibe de una emoción primitiva que se deriva de la aversión natural a riesgo o la amenaza. Entonces, en otras palabras, el miedo nos ayuda a evitar aquello que nos pueda hacer daño. Esto es algo bueno, no hay nada malo con eso, ¿sí? Si percibimos que algo está caliente, normalmente no nomás lo vamos a agarrar, sino vamos a checar primeramente que esté frío para poder agarrarlo. En otro caso, si agarramos un arma o le entregan un arma a usted, y aunque esas personas digan que está vacía completamente o que usted piense que el arma ya está vacía porque lo acabas de tomar, siempre debe de tomar el tiempo de revisar esa arma y asegurar que está 100% vacía, como hemos dicho muchas veces. Eso es un momento donde ese miedo nos lleva a hacer pasos correctos para evitar problemas. Pero también hay miedos que se van más allá de lo normal, voy a decir, y pueden llegar a ser hasta fobias. Por ejemplo, el miedo a la altura, el miedo a lugares o espacios confinados, insectos. Mucha gente tiene miedo a las serpientes. Y hay gente también que le tienen yo diría un miedo abnormal, puedo decir, o más allá, casi llegando a fobia, quizás no sea fobia, pero casi llegando, de armas. A veces normal ven un arma y se ponen nerviosos o nerviosas, empiezan a sudar y quieren correr. Es algo increíble cuando uno lo ve, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con armas o que usamos armas o que practicamos con ellas como buen ciudadano, a veces no entendemos esto, pero es algo real. Igual como yo no le puedo entender porque una persona le tiene miedo a las serpientes, ¿sabe? Yo le tengo miedo, pero no fobia, ¿sabe? Yo puedo ver una serpiente, hasta las he agarrado y todo, una vez que yo sepa que no es una víbora de esas venenosas. Al momento que uno ya sabe eso, que uno la puede agarrar, entonces uno la toma, ya no siente uno nada de miedo, ¿verdad? Nomás admiración y mira cómo Dios hizo la serpiente. Y eso se puede decir también de gente que tiene miedo a los perros. Hay gente que le tiene mucho miedo a los perros y a veces uno tampoco lo puede interpretar, pero quién sabe de dónde salió ese miedo. Puede ser que vino de que fue mordido cuando fue chiquito, bebé o algo, y eso se le quedó en la mente, en la memoria, y cada vez que ve un perro, básicamente esa memoria, ¿sabe? Incita una emoción que entonces hace un sentimiento que es el miedo, ¿verdad? Entonces, queremos estar muy bien entendidos en cuanto que hay gente que simplemente tienen esos miedos. Algunas personas las pueden
llegar ¿cómo se dice?, a conquistar, y otras personas, yo digo, por su propia cuenta, y hay otras personas que tienen que ir con psicólogo y otras personas para que le ayuden a aliviar esos tipos de miedos o fobias que tienen. Pero la cosa es que todos nosotros sentimos miedo en un momento u otro, y no es algo malo, es algo que Dios nos dio para poder discernir que hay algo aquí que no está bien, y para ayudarnos a removernos del peligro, amenaza o lo que sea. Entonces, ahora, siguiendo el siguiente punto que estamos platicando, que es sobre el respeto. Para definir respeto, una vez más yo fui a Wikipedia, y nos dice que es la consideración y valoración especial que se tiene a alguien o a algo, ¿verdad? También sabemos que el respeto no es algo que se puede exigir, sino que se gana cuando estamos hablando de relaciones entre personas, ¿verdad? Pero nuestro primer instinto debe ser respetar. Uno puede decir, pues usted me tiene que ganar el respeto. Sí, eso es cierto. Eso viene muy al día en cuanto a liderazgo, ¿verdad? En lo que es el liderazgo, uno no puede forzar a la gente que lo sigan a uno nomás porque lo siga, sino uno tiene que convencerlos que uno sabe lo que uno está diciendo, que uno entiende lo que está pasando, que tiene experiencia en esa área. Entonces eso, solo las personas, demostrando eso con las personas, y también demostrando respeto a las personas, también ellos van a respetar a uno, ¿verdad? También, si uno ve a otra persona y uno a veces puede decir, no, esa persona no me puede hacer daño, ¿verdad? Uno lee la situación equivocadamente. Uno no sabe quién es esa persona, qué ha vivido esa persona, qué sabe esa persona. Entonces, yo personalmente, no importa quién es, hay que respetar a esa persona, porque uno no sabe el historial de esa persona. Entonces, uno tiene que demostrar respeto, y demostrando respeto, uno se puede ganar la confianza de esa persona, y puede evitar muchos problemas. Entonces, es lo que yo digo. Siempre nuestro primer instinto debe ser de respetar, ¿verdad? Para evitar todo tipo de problema. Ahora, en la Biblia menciona que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. O sea, el principio de la sabiduría es temor a Dios, y ahorita vamos a ver qué es eso, y el conocimiento nos lleva a tener inteligencia, ¿verdad? Conocimiento más allá. Ahora, la palabra temor, en este caso, también se puede traducir como respeto, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo tener temor a mi padre, pero yo no le voy a tener, no le tengo terror o miedo a mi papá, ¿verdad? Claro, cuando era chiquito y hacía algo malo y sabía que venía mi papá, pues entonces ahora sí le tenía miedo, pero no tanto a mi papá, era a la correa, al cincho, como dicen por ahí también. Entonces, es igual con mi papá. Yo no le tengo temor ni miedo. O sea, si yo le tengo temor a mi papá, no es que tengo miedo o le tengo terror, sino que lo respeto como él es mi papá, él me trajo a este mundo junto con mi mamá y la ayuda de Dios, y entonces para eso hay que respetarlo. Él es el patriarca de la casa. Ahora, también le tengo respeto a mi mamá, ¿verdad? Que sea, cuando era chiquito, otra vez, a veces tenía miedo cuando venía mi mamá porque estamos haciendo travesuras, ¿verdad? Pero en normalidad, amo a mi mamá, no le voy a tener terror o miedo, pero sí la respeto. Es lo mismo con el Señor. No le tengo terror o miedo, sino respeto, porque yo sé que Él es el creador y mi salvador. Entonces, por eso dicen, si uno tema a Jesús, entonces uno lo va a respetar y va a hacer las cosas de acuerdo como Él dice, y no va a ir en contra del Señor, ¿verdad? Porque queremos
queremos hacer lo que nos dice. Ahora, pero no solamente se queda ahí, ¿sí? Donde estamos hablando. Tenerle respeto o temor al Señor nos da inteligencia, ¿sí? Y sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Que conocimiento puesta en acción, ¿verdad? Saber usar todo el conocimiento que uno tiene, saber usar ese conocimiento. Entonces la gente lo ve como sabiduría, ¿verdad? Como los ancianos que tienen mucha experiencia, han vivido vidas largas y han vivido muchos y variedad de problemas y todavía están ahí. Entonces, por eso cuando ellos hablan, uno tiene que respetar lo que dicen, porque ellos ya han vivido lo que uno apenas está viviendo, ellos quizás ya lo han vivido 2 o 3 veces y saben qué es lo que se tiene que hacer. Traen inteligencia, traen conocimiento y no solamente eso, saben cómo usar ese conocimiento y se demuestra como sabiduría que ellos pueden impartir a nosotros si tomamos el tiempo para preguntarle y oír lo que tienen que decir, ¿sí? Ahora, en cuanto a armas, no se trata de tenerle miedo, sino respeto. Es igual. Respeto es conocer que el arma puede causar gran daño, inclusive muerte. Entonces, por eso es que tenemos que tomar precauciones cuando usando o manipulando la misma. O sea, en las clases que enseñamos, nosotros demostramos a las personas cómo agarrar el arma, dónde no apuntar el arma, dónde mantener los dedos, cómo se vacía el arma, cómo se inspecciona el arma para asegurar que está 100% vacía antes de manipularla o limpiarla o lo que sea. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso hay ciertas reglas que se siguen para evitar accidentes con armas. Y aquí se las voy a decir cuáles son para aquellas personas que quizás no han tomado un curso o algo o no han tenido tiempo de estudiar estas cosas, se las voy a decir. La número 1 es siempre apuntar el arma en una dirección segura, ¿verdad? Es una dirección donde si de repente vaya a disparar el arma, que nada se destruye o muere, ¿sabes? O si daña algo, que no es algo que no quiera destruir, ¿verdad? Siempre mantener el dedo fuera del gatillo hasta que está listo para disparar. Y siempre mantenga el arma vacía hasta que esté lista para usarla, ¿sí? Y la última, la número 4, es que siempre conocer el blanco y lo que está detrás del blanco, ¿verdad? En las clases, ¿saben? Cuando vamos al campo de tiro, ya sabemos, el punto de dirección correcta o segura es hacia el fondo del campo donde está el blanco, ¿verdad? Y entonces, una vez que uno ya tiene las miras alineadas ya contra el blanco, ya uno puede mover el dedo al gatillo para poder tomar el disparo. Una vez que uno termina, el dedo sale del gatillo y uno ya puede retirar el arma y quitarle el peine o lo que sea o bajarla. Entonces, pero también le explico que eso está bien dentro del campo de tiro, pero en la vida real, si hay una amenaza donde de repente, y ojalá que nunca llegue ese día, que tenga que usar ese arma, antes de disparar, uno debe saber a qué le está disparando y qué está detrás de la amenaza. Porque si hay niños jugando detrás de la amenaza, usted va a tener que pensarlo 2 veces antes de hacer el tiro, ¿verdad? Porque ¿qué tal si uno no le das y se va la bala? O la bala traspasa a la amenaza, a la persona esta, y entonces le da a alguien a que está detrás. Entonces todo eso tenemos que pensarlo en momentos de nanosegundos, pero son cosas que tenemos que entrenar y saber para evitar un problema en la vida real, ¿verdad? Algo así, un accidente o una tragedia, como dijimos por ahí. También tenemos reglas o procedimientos cuando usamos un cuchillo, un martillo o operamos una sierra o otro instrumento eléctrico, ¿verdad? O herramienta eléctrica. Hay reglas para todo eso. Por ejemplo, cortando tomates con el cuchillo, no estés mirando a la televisión o distraído, porque a mí me ha pasado por estar distraído o hablando mucho, muevo la cabeza y estoy cortando un tomate y ahí se me va el cuchillo y me corta. Entonces, eso puede pasar
con cualquier herramienta. Y obviamente los que conocen las sierras y estos instrumentos o estas herramientas, vaya, eléctricas, a que ayudan mucho en el trabajo. También trae sus reglas, tiene que llevar gafas, un montón de cosas, cómo se usa, ¿sabe? Y esas reglas a veces no están ni escritas, pero nosotros que ya tenemos experiencia con esas herramientas sabemos cuáles son las reglas, y las seguimos. El accidente, la tragedia ocurre cuando le perdemos respeto a esa herramienta, como mirando a la televisión cuando estoy cortando tomates, o no estoy respetando las guardias y eso en la sierra, y de repente pasa algo que no debe de pasar. Entonces ahí es cuando uno le pierde respeto. O sea, ya no le tiene miedo, pero tampoco la respeta. Esa es la cosa. Es bueno tenerle un poquito de miedo, porque sabe lo que esa cosa puede hacer, pero ese miedo se refleja como respeto. ¿Okay? Es una acción que yo tomo que causa que yo tome todas las precauciones conscientemente. Estoy tomando todas las precauciones necesarias para prevenir que pueda hacer lo que tengo que hacer sin causar algún accidente o tragedia. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Ahora, también se puede aplicar este concepto a otras partes de nuestra vida. En algunos casos, por ejemplo, muchos tienen tanto miedo que toman pasos o decisiones, ¿sí?, sin pensarlo o bien o completamente, ¿sabe? Realmente estudiar todo muy bien, y que normalmente no las tomarán. O sea, hacen cosas, toman decisiones basadas puro en miedo y no en entender qué es lo que está pasando aquí. En otras palabras, sigo otra vez con el mismo tema. No tenerle miedo que te aterroriza o te hace perder la conciencia y ya no estás ni pensando lo que estás haciendo, sino con ese miedo convertirlo en respeto, y quiere decir que entonces vas a analizar lo que está pasando y después se va a informar, ¿sí? Y entonces va a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, si usted va con el doctor y el doctor dice tienes una enfermedad o una situación en su cuerpo que es grave, ¿verdad? Y el doctor dice, mira, vamos a tener que hacer esto y esto, una operación, vamos a tener que hacer uno o lo otro, hay que cortarle esto. Ok, una persona que está aterrorizada, que tiene miedo y que ya no está ni pensando, sí, sí, doctor, haz lo que quieras, ¿sí? Una persona que le tiene respeto o que está pensando y dice, tiene miedo, pero decide respetar. Ok, voy a respetar lo que dice el doctor, también voy a respetar esto que dice que está en mi cuerpo, porque sé que me puede causar daño o hasta morir, ¿verdad? Entonces, con ese respeto, usted lo que hace es, se informa. En muchos casos, las personas, muchos nosotros lo hemos hecho, van con otro doctor y piden una segunda opinión. Mira, doctor, este doctor puede ser especialista, puede ser cirujano, lo que sea, otro doctor, mira las mismas información, todo lo mismo, los Aribecky, lo que el otro doctor tenía, lo analiza y entonces le va a dar su opinión sobre qué se debe de hacer en esa situación. Ahora usted tiene dos opiniones, ¿verdad? Y si quiere tres, pues puede pedir tres, ¿verdad? Usted las mira, las estudia las tres, pros y contras de todas, ¿sí? Y entonces usted va a tomar una decisión correcta o que yo digo informada, ¿ok? Debido a qué le conviene más a usted, ¿verdad? Y a veces no solamente a usted, pero también a su familia, a esos que son impactados por su decisión. Entonces, ve la diferencia de miedo y respeto, ¿sí? Y eso se aplica en muchas partes de nuestra vida, ¿ok? Entonces hay que tener eso en mente. Así que en vez de permitir que el miedo los domine, mejor tenerle respeto a lo que sea y usar el conocimiento que Dios nos dio y la sabiduría para
enfrentar a esa situación. O sea, Dios nos dio esa habilidad, tenemos libre albedrío, que dice que nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo, y también respetando a Dios, y también con ese mismo temor uno ahora lo aplica a la situación en la vida de nosotros vamos a poder tomar la decisión correcta, o sea, que conviene más o que sea más correcta para la situación en que uno se encuentra, ¿sí? Okay. Y yo lo que digo es tenerle miedo a nada, pero respetar a todos y todo. O sea, yo respeto a las demás personas, respeto armas, respeto herramientas, respeto también enfermedades que pueden ocurrir, pero no solamente dejarse llevar por lo que la atmósfera, todo lo que está pasando alrededor de uno, sino uno conquista el miedo está ahí, es bueno que lo tengas, pero vamos a convertir ese miedo no en que se quede congelado o congelada y que de repente eso se vuelva un terror ya que no puede ni siquiera pensar, miedo, 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 y entonces porque vas a tomar decisiones que a lo mejor no debes y quizás las tomes al fin, pero vaya, tome tiempo para estudiar la situación, de qué se trata, pros, contras, qué dice varias áreas, y entonces tomar la decisión correcta, que es su derecho tomarla usted propiamente. Nadie más tiene que tratar de meterle el miedo para controlarla de una forma u otra. O sea, nosotros tenemos la habilidad dada por Dios también de discernir y estudiar y averiguar qué es la realidad aquí, qué es lo que yo debo de hacer, ¿sí? Porque, como dice en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces usted es un individuo, usted está bendecido por Dios, usted tiene libre albedrío, usted tiene inteligencia, usted tiene conocimiento, usted tiene sabiduría, y usted sabe que el miedo no es la solución, sino respetar lo que está pasando y tomar la decisión correcta por medio de informarse y tomar una decisión informada en todo. Y esto estoy hablando en cualquier parte de la vida que uno se encuentre, ¿verdad? Ahora, Benjamin Franklin, que fue uno de los fundadores de esta nación, también dijo esto: aquellos que renunciarían a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad, y yo le agrego que ni tendrá ninguna de la otra. En un momento dado ya no vas a tener libertad y tampoco vas a tener seguridad. ¿Así? Entonces es importante que nosotros sepamos nuestros derechos, quiénes somos, y saber que ahí está la Constitución que nos protege. En estos días a veces uno pone interrogante ya sobre eso, pero todavía está ahí. Así que amigos, no le tengan miedo a nada. El miedo está ahí, viene de un sentimiento, es un sentimiento que viene de una emoción, y está bien, está dado por Dios y nos protege, pero no deje que ese miedo conquiste su vida, ¿sí? Y lo controle, sino acéptalo, pero respétalo, y después toma los pasos necesarios para que usted esté bien informado, bien informada antes de tomar unas decisiones, ¿sí? Así que le quiero dar gracias a todos los que me han ayudado con este tema. Lo agradezco de veras. Y también le doy gracias a ustedes por su amable atención. Si este video fue informativo, por favor denme un like. Y también suscríbase a mi canal para que cada vez que salga un nuevo video, usted va a ser el primero que recibe noticia de que ese video se publicó. Y eso es muy importante. Y recuerda que protegerse a sí mismo y a sus seres queridos es una forma de pensar. Así que prepárase para lo inesperado. Hasta luego. Bye.